Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar de la relación entre el potencial de celda y la energía de X. Esto es siguiendo el tema general de electroquímica. Específicamente nosotros ya hablamos del potencial de celda, lo relacionamos en condiciones estándar y hablamos mucho de los procesos espontáneos. Dijimos que las celdas electrolíticas van a ser celdas en las cuales los procesos no son espontáneos y hay que aplicar cierta electricidad. Mientras que en las celdas voltaicas o galvánicas, los procesos, ese movimiento de electrones, va a ocurrir de forma espontánea. Entonces vean que si en celdas se habla de espontaneidad, y que tiene que ver con el valor del potencial de celda. Ya dijimos que el potencial de celda, para que sea espontáneo, debería ser positivo. Si el resultado del potencial de celda estándar da negativo, no es espontáneo. Pero entonces, si estamos hablando de espontaneidad, evidentemente tiene que haber una relación con la energía libre de Gibbs, porque precisamente la energía libre de Gibbs era un parámetro que nosotros buscábamos para conocer la espontaneidad del proceso. Entonces, primero, recordar o entender que el delta G para una reacción redox puede encontrarse utilizando la siguiente ecuación. Vamos a decir que el delta G de una reacción va a ser igual a menos N por F por E. Ahora vamos a analizar qué es cada una de esas cosas. En estos casos, vamos a decir, evidentemente, delta G es la energía libre de Gibbs. N es el número de moles, pero ¿número de moles de qué? De electrones transferidos. Y yo como carajo sé cuáles son los electrones transferidos. Vean que precisamente nosotros los habíamos calculado o los habíamos empleado para el balance de las ecuaciones redox. Esos electrones que nosotros decíamos, qué sé yo, en la celda de Daniel, por ejemplo. Entonces decíamos que el zinc se oxidó a zinc 2 más. ¿Cuántos electrones se perdieron? 2. Y entonces el ion cobre agarró esos 2 electrones. Vean que esa interpretación también se puede hacer con moles. Podemos decir que un mol de zinc metálico perdió 2 moles de electrones y esos 2 moles de electrones fueron recibidos por un mol de ion cobre. Entonces, básicamente, ese análisis que ya hemos hecho a lo largo de estos videos de cuántos electrones, los podemos ver como cuántos moles de electrones se están moviendo de un lugar a otro. Luego vamos a tener F, que es la constante de Faraday, y vamos a decir que esa constante es básicamente 96.485 coulombs por mol. ¿Por mol de qué? Mol de electrones. De hecho, más adelante, cuando hagamos más cálculos de esto, vamos a ver que ese es un factor que utilizamos mucho para cálculos. Decimos que el movimiento de un mol de electrones implica 96.485 coulombs de carga. Eso también se puede transformar, básicamente entendiendo que un coulomb es un julio sobre voltio. Podemos decir que la constante de Faraday es igual a 96.485 julios sobre volt por mol. Y eso es importante. ¿Cuál valor utilizamos? Depende de las unidades, depende del ejercicio en particular. Lo que aquí quiero que se entienda es, número uno, que utilizamos una constante y que tiene ese valor de 96.485. Y esto para obtener los valores de delta G. Entonces, ¿qué pasaría bajo condiciones estándar? Entonces tendríamos el delta G estándar y tendríamos el potencial de celda también estándar. Entonces, vean que eso sería en condiciones estándar. Pero ¿qué pasa si no son condiciones estándar? Recordemos que el delta G va a ser igual al delta G estándar más R multiplicado por la temperatura absoluta multiplicado por el logaritmo de Q. Eso de el cociente de reacción que habíamos estudiado en la parte de equilibrio químico, que era la concentración de productos entre la concentración de reacción. Ahora vean que esa formulita que aparece aquí al inicio, delta G, es básicamente del capítulo del tema de termodinámica, termoquímica. Ahora, eso lo vamos a sustituir por los valores de potencial de celda. ¿Qué quiero decir? Básicamente, vean que el delta G es igual a menos NFE. Entonces, si yo ya entiendo eso, agarro esa ecuación anterior y la sustituyo aquí. Es decir, el delta G va a ser igual al menos moles de electrones, constante Faraday,
y potencial no estándar. Y eso va a ser igual al delta G estándar, es decir, va a ser igual al menos N, los moles de electrones, F y el potencial estándar. Entonces, básicamente, si tenemos esta ecuación de la energía libre en condiciones no estándar, también vamos a tener una ecuación del potencial en condiciones que no son estándar. Eso lo podemos modificar para dejar a un lado solamente el potencial de celda en condiciones no estándar, y esto se conoce como ecuación de Nernst. Vean que, y esto es importante, el calcular potenciales de celda era muy sencillo. En un video anterior ya lo explicamos. Básicamente era el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ambos potenciales de reducción. Y listo. Pero eran condiciones estándar. Todo a 1 mol por litro, toda una atmósfera de presión. Cuando esas condiciones no son estándar, hay que aplicar la ecuación de Nernst. Y es importante, ustedes cuando hacen un examen, una tarea, una prueba, tienen que identificar si las condiciones son estándar o no. Generalmente no se les va a decir, vean, aquí tienen que aplicar la ecuación de Nernst. No, ustedes tienen que interpretar si las condiciones no son estándar, hay que aplicar la ecuación de Nernst. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Cuando las concentraciones no son 1, cuando las presiones no son 1. Entonces, es importante eso. Entonces, vean que la ecuación de Nernst a primera vista se ve complicada, no lo es. El potencial estándar, ya lo vimos, es súper fácil de sacar. R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, F es una constante, ya lo vimos, 96.485. Lo único que va a variar va a ser los valores de N, los moles. Todo lo demás es relativamente constante. Ahora, generalmente lo ponemos como logaritmo, también el logaritmo natural. También lo podemos transformar como logaritmo en base 10, agregando este simple como tip o artilugio matemático. En fin, cualquiera de las dos ecuaciones es válida de utilizar. Ahora, muchas reacciones están dadas a 25 grados Celsius, es decir, a 298 Kelvin. La mayoría de cosas van a decir, bueno, a 25 grados Celsius. Entonces, como muchas están dadas a esa temperatura ambiente, son 298 Kelvin, y básicamente R es una constante, F es una constante. Si la temperatura casi siempre va a ser 298, uno multiplica y obtiene ese valor. Digamos que es una ecuación de Nernst simplificada. Aquí simplemente tengo que meter los potenciales de celda estándar, le tengo que meter los moles de electrones y saco Q. Entonces vean que es quizás mucho más sencillo de utilizar. Igual, evidentemente, se puede utilizar la ecuación completa y más cuando la temperatura no son 298 Kelvin. Sin embargo, muchas personas prefieren utilizar esto para evitar tener que meter tantos números. Igual, ambos resultados tienen ya sea utilizar esta ecuación simplificada o utilizar esta ecuación mucho más compleja, tienen que dar exactamente el mismo resultado. Ahora, en este caso, algunas cosas que son importantes de analizar. Básicamente recordemos que la energía libre es la energía disponible para realizar un trabajo. Eso se había estudiado en el capítulo de, insisto, termodinámica. La energía libre, una interpretación de la energía libre, es la energía que hay para hacer trabajo. Entonces lo podemos ver como el trabajo que se podría realizar. En este caso, como hablamos de una celda electrolítica o de un proceso electrolítico, vamos a hablar de un trabajo eléctrico. Entonces, en las celdas electroquímicas, el trabajo eléctrico se define como el producto de la carga total que fluye por el potencial de la celda. Entonces, básicamente, y esto es más que todo para ciertas preguntas, que si nos dicen, bueno, ¿cuál es el delta G de esta reacción? Uno ya aplica la fórmula. Pero si nos dicen cuál es el trabajo eléctrico de esta celda, uno dice, ¿qué fórmula aplico? Vean que es básicamente lo mismo, el delta G. Importante, vean que una cosa es en condiciones estándar y otra diferente si no son condiciones estándar. Entonces, hay que tomar eso muy en consideración. Y muy curioso, vean que acabamos de relacionar el delta G con el potencial de celda, una formulita. Pero recordemos que el delta G también se podía relacionar con la constante de equilibrio. ¿Qué implica eso? Que el potencial de celda también se puede relacionar perfectamente con la constante de equilibrio. Entonces hay formulitas que nos relacionan cada una de estas cosas.
Y vean que no son complicadas, tienen valores de R, que ya sabemos, temperaturas absolutas siempre en Kelvin. Lo nuevo serían los moles de electrones y la constante Faraday. Por lo demás, son valores con los que ya hemos trabajado bastante. Importante, muchas veces nos preguntan el trabajo, no en julios, sino en kilowatt hora. Importante, vean que el kilowatt hora ya en sí es una unidad de trabajo. Vean que los watts solitos es una unidad de potencia, es como un watt es una unidad de trabajo por unidad de tiempo. Si ya yo lo multiplico, digamos que el watt va incluido el tiempo. Entonces, si lo multiplico por el tiempo, le estoy quitando más bien la unidad de tiempo. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos kilowatt hora, y esto lo menciono porque a muchas personas se les puede confundir, el kilowatt hora no es que está multiplicado por ahí hay un tiempo, no, el kilowatt hora ya de por sí es una unidad de trabajo. Y el factor de conversión es que un kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 julios. O sea que un kilowatt hora es bastante trabajo en términos de julios. Ok, entonces para que quede un poco más claro, vamos a explicar un poquito más a fondo cada una de estas ecuaciones. Entonces, tenemos que el delta G es igual a los moles de electrones por la constante de Faraday por el potencial de la celda. Si hablamos en condiciones estándar, pues sería el delta G estándar y el potencial estándar. La única diferencia. De nuevo, N es el número de moles de electrones que se mueven, que participan en la reacción. Y F tiene un valor de 96.485 julios sobre volt por mol. Importante, en muchísimos libros de texto se redondean los 96.485 a 96.500. Más en muchísimos libros dice directamente que la constante de Faraday es solo 96.500. Y el resultado, si se utiliza esto, o el de 485, da prácticamente igual. Ahora, recordemos que julio sobre volt es básicamente igual coulomb sobre volt. Ahora, también recordemos del capítulo anterior que el delta G estándar es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de Kelvin. Y también, lo acabamos de ver aquí arriba, el delta G estándar es igual a menos N F E estándar. Entonces vemos que de aquí podemos obtener una expresión perfectamente válida que nos relacione la constante del equilibrio y el potencial estándar. Entonces en este caso despejamos y entonces decimos que el potencial estándar de celda es igual a R por T entre NF por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, vean que si nos lo pidieran a 298 Kelvin, es decir, 25 grados Celsius, utilizamos el valor de R, 8,314 julios sobre Kelvin mol, la constante del gas ideal, 298 Kelvin, los 96.500 julios sobre volt por mol, y observen que los julios se cancelan, los Kelvin se cancelan, los moles se cancelan, y básicamente entonces vamos a tener este valor de 0,0257 voltios sobre los moles de electrones que participan, logaritmo natural de la constante. Y alguien puede decir, pero sabe, el valor que nos habían dado antes era diferente. Sí, porque no era logaritmo natural, era logaritmo en base 10. Insisto, simplemente cuál fórmula se utiliza. Puede haber una con logaritmo natural y otra un poquito diferente si se utiliza el logaritmo en base 10. Y lo podemos ver, para pasar de logaritmo natural a logaritmo en base 10, el numerito va a cambiar un poco. Y en este caso, vean que las unidades que nos van a quedar van a ser los volts sobre los moles. Es decir, va a ser importante la cantidad de moles de electrones que van a estar participando de la reacción. Ok, y de nuevo, ahí está el triangulito que nos relaciona cada uno de estos parámetros. Energía libre, condiciones estándar, potencial de celda, condiciones estándar, y la constante de equilibrio. Y en términos generales, para entender si el proceso es espontáneo o no, recordemos que si el delta G es negativo, ¿qué implica eso? Implica que la constante es mayor a cada uno. Pero aplicado más a este tema, en particular de electroquímica, si el delta G es negativo, el potencial de celda tiene que ser positivo. Es decir, que se favorece la formación de productos. Pero ¿qué pasa si el delta G es positivo? Significa que el potencial de celda es negativo, es decir, que el proceso no es espontáneo.
Por lo tanto, quedan solo los réticos. Entonces vean que podemos hacer esa relación en este caso particular. Ahora, ejercicios que nos pueden preguntar aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la constante de equilibrio para la siguiente reacción? Y nos dan simplemente este valor. Vean que casi que no nos están dando ningún valor, no nos están dando el delta G. ¿Qué podemos hacer? Vamos a la tabla y en las tablas de potenciales de reducción podemos sacar el potencial de la celda. Entonces, básicamente sabemos que se da una oxidación de plata a ion plata, se da una reducción del ion hierro que agarra sus electrones y se reduce a hierro. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los moles de electrones que están participando? Vamos a tener 2 moles de hierro. Eso lo podemos poner como si fuera una unidad adimensional. Ahora, como está ocurriendo a 25 grados Celsius, es decir, como está ocurriendo a 298 Kelvin, perfectamente podemos aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué ocupamos? El potencial de la celda. ¿Cómo lo sacamos? K2 menos A, cosa que ya habíamos estudiado. Buscamos los valores en las tablas, vemos que sería menos 0,44 menos 0,80. Eso nos da un valor de menos 1,24. Y alguien podría decir, pero eso va negativo, eso no sería espontáneo. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Aquí no nos estaban diciendo que era una celda voltaica, simplemente nos están preguntando cuál es la constante de equilibrio. Esto ya nos tiene que dar una idea de si la constante de equilibrio será grande o pequeña. Entonces vemos que de forma espontánea esto no debería ocurrir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos la ecuación y tenemos que despejar K. En este caso, simplemente pasamos a multiplicar el N, entonces nos queda el potencial de celda por N. Mandamos a dividir estos voltios, 0,0257 voltios, y ahora ocupamos sacar el antilogaritmo para poder despejar la constante. En este caso sería E elevado a eso. En ese caso particular, metemos los valores, vean que voltios se dan con voltios, el valor de N lo vemos como dimensional, y en ese caso nos quedaría esa constante de equilibrio que vean que es muy pequeña. ¿Qué implica eso? Que básicamente los reactivos son los que están favorecidos. Ahora, en este caso vamos a poner otro ejercicio para que ustedes lo analicen. En este caso nos dicen, se construye una celda galvánica con electrodos de plomo y óxido de plomo inmersos en una disolución de ácido sulfúrico 1 mol por litro. Calcule el valor de la FEM, es decir, el potencial estándar, el delta G estándar y la constante de equilibrio. Vean que en este caso es una pregunta relativamente simple porque todo está en condiciones estándar. Entonces utilizamos las formulitas bajo condiciones estándar. Entonces, en este caso, buscamos las reacciones que involucren el óxido de plomo, que involucren el ion plomo, demás. Entonces, en este caso, vamos a, aquí ya nos las están dando, tenemos que saber cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Entonces, vean que en este proceso en particular, nosotros vemos que esta primera reacción es la que se va a reducir efectivamente. ¿Y cómo sabemos de estas dos cuál es la que se reduce? Y porque es el valor positivo. Entonces, como es el valor positivo, esta primera ecuación es la que se va a reducir, es decir, es la que va a ocurrir en el cátodo. Y esta segunda, más bien va a ocurrir a la inversa. Vamos a tener que el plomo es el que se va a oxidar. Pero igual, ponemos su valor como potencial estándar. Es decir, que el potencial estándar de celda es 1,69 menos 0,36. Y eso nos da un valor de 2,05 voltios. Por eso decimos que es una celda galvánica. Todo bien, ese es el delta estándar. El potencial estándar, perdón. Ahora, nos están preguntando el delta G y la K. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, para el caso del delta G, simple y llanamente vamos a determinar, utilizar la formulita de que el delta G estándar es igual a menos 2 moles por F por el potencial estándar. ¿Cuáles son los moles que están participando? 2. Vemos en este caso que tenemos 2 moles de electrones. Igual lo ponemos como una unidad adimensional. El F, vamos a tener ahí los 96.485 julios sobre voltios mol. Y luego el potencial de celda, que el potencial de celda evidentemente está dado en 2,05 voltios. Ahora en este caso lo cancelamos todo y nos queda en julios. Simplemente como nos lo estaban preguntando en kilojulios, vamos a hacer la relación de que
1000 julios equivalen a 1 kilojulio. Entonces vean que voltios se van con voltios, julios se van con julios. ¿En qué nos queda el resultado final? Nos quedarían kilojulios sobre 1000. Y ese sería el delta G de lo que está ocurriendo ahí, de la reacción global. Ahora, ¿cómo despejamos la K? Vean que básicamente el potencial estándar de la celda va a ser igual a R por T entre NF logaritmo natural de la K. Como les había mostrado en imágenes anteriores, podríamos, como es a 298 Kelvin, podríamos utilizar la expresión simplificada. En este caso lo presento con la expresión que hay que meter todos los datos. Importante, vean que en este caso yo quiero despejar la K. Eso significa que para despejarlo, mando a multiplicar el NF, a dividir el RT, y agarro E y elevo eso a la E. Aquí lo podemos ver, la constante de equilibrio es igual a E elevado a eso. Metemos los valores, 2,05 voltios, 2 como unidad adimensional de los electrones que se están moviendo, 96.485 julios sobre volt mol. Abajo ponemos la constante del gas y la temperatura. Metemos eso en la calculadora y nos da un valor de 2,0 por 10 a la 69. Vean el valor tan grande de la constante de equilibrio. Y en términos generales, eso se considera una ecuación, una reacción completa. Entonces vean que es un ejercicio típico en el cual, a partir de los potenciales de reducción, nos van a preguntar por el delta G estándar y por la constante de equilibrio. Ojo, vean que estas son las condiciones estándar y por eso se utilizan estas fórmulas. ¿Qué pasará si no son las condiciones estándar? Y es precisamente lo que vamos a hablar un poco más a continuación.